Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No creo que olvide nunca el momento exacto en que todo cambió. No de la forma en que la gente dice que su vida cambió ese día, sino esa clase de cambio en el que las cosas en las que creías, la familia, la confianza, tu propio sentido de valor, empiezan a desmoronarse de golpe. Fue la voz de mi hermano la que rompió el silencio primero, fuerte y amarga, lo suficientemente afilada como para lastimar a pesar de que la había escuchado 1000 veces antes. Tú eres la razón por la que esta familia se está cayendo a pedazos, gritó con la cara roja y los ojos desencajados. Y luego vino el verdadero golpe bajo. Mi papá de pie frente a mí, con los brazos cruzados como si yo fuera un extraño que hubiera entrado sin invitación. Murmurando bajo pero claro, todos estaríamos mejor sin ti. No dije nada, no pude, simplemente me fui. La puerta no se azotó, me aseguré de ello. No quería darles esa satisfacción. Pero esta mañana, me desperté con 12 llamadas perdidas, todas del hospital. Pero me estoy adelantando. Déjenme retroceder y contarles cómo llegamos hasta aquí. Soy Kane. Tengo 26 años. Y durante la mayor parte de mi vida, he sido el personaje secundario en mi propia familia. No el hijo pródigo, no el favorito. Solo estaba ahí, existiendo en silencio, haciendo lo correcto, sin llamar la atención. Yo era el chico que sacaba solo notables y nunca pedía mucho. El que no rompía cosas, no gritaba en la mesa, no chocaba el coche, ni se escapaba a fiestas. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. Mi hermano mayor, Mason, es el niño de oro. Siempre lo ha sido. Tiene 28 años y camina por la vida como si ésta le debiera algo. Mis padres, especialmente mi padre, lo ven como una fuerza imparable, el que llevará el apellido familiar más lejos. Sea lo que sea que eso signifique, Mason jugó fútbol americano en el equipo de la escuela, aunque se sentaba en el banquillo la mayor parte del tiempo. Y solo eso le valió años de elogios. Mientras tanto, yo aprendía en silencio a crear sitios web, editar videos e incluso a programar un poco. Conseguí mi primer trabajo como autónomo cuando tenía 17 años. Nadie dijo nada. Mamá solía decir que yo era el que lograba cosas en silencio. Pero incluso eso se detuvo cuando Mason abandonó la universidad y de repente decidió que quería empezar un negocio. Lo llamaron valiente por ello. Papá firmó el préstamo como aval. Cuando intenté lanzar mi propio proyecto paralelo, una empresa real con algunos clientes decentes, papá me dijo que esperara hasta tener experiencia real. Me mudé en cuanto pude permitírmelo. No estaba huyendo. No realmente, solo necesitaba espacio. Seguía volviendo para los cumpleaños, las vacaciones, las cosas que importaban, incluso cuando se sentía incómodo, incluso cuando Mason encontraba nuevas formas de molestarme, llamarme el pasante, reírse de mi ropa o preguntarme si todavía jugaba a YouTube por dinero. Pero no era solo él, mis padres nunca intervinieron, siempre lo dejaban pasar. Este año las cosas empezaron a empeorar. No sé exactamente por qué, tal vez fue la tensión acumulada, tal vez algo se rompió en Mason. O tal vez yo simplemente dejé de ignorar las cosas. Empezó con detalles pequeños, llegaba a la casa y encontraba mi lugar en la mesa ocupado. Nadie preguntaba si quería café o ayuda con los platos. Si Mason necesitaba algo, como ayuda para mover un sofá o configurar su computadora nueva. De repente yo volví a ser importante, luego volví a ser invisible. El punto de quiebre comenzó hace unas pocas semanas. Era el cumpleaños de papá. Una gran fiesta en el patio, carne a la parrilla. La rutina habitual de cerveza y fanfarronería. Me presenté con un regalo que realmente había pensado. Gemelos grabados a medida con sus iniciales y una pequeña cita de su autor favorito. Pensé que tal vez esta vez se daría cuenta. Tal vez vería. ¿Qué me importaba a mi manera? Pero cuando los abrió, todo lo que dijo fue, vaya, esto es diferente, antes de dejarlo sobre la mesa y seguir con otra cosa. Mientras tanto, Mason llegó 30 minutos tarde con una caja de puros cubanos y recibió una ovación de pie. Ya estaba acostumbrado a eso, pero lo que dolió más fue lo que pasó después. Estaba ayudando a mamá a sacar el postre cuando Mason empezó a contar una historia sobre cómo lloré en clase de gimnasia en la escuela secundaria. Una mentira total. Todos se rieron, incluidos mis padres. Nadie me miró. Me quedé allí parado, sosteniendo una bandeja de pastelitos de limón como un idiota, con la cara ardiendo y la mandíbula apretada. Cuando finalmente los dejé en la mesa, papá solo sonrió con sarcasmo y dijo, siempre fuiste sensible, Kane. Después de esa noche, decidí poner algo de distancia entre nosotros. Ignoré algunos mensajes. Me salté una de las cenas dominicales. Necesitaba aire. Necesitaba perspectiva. Pero eso solo empeoró las cosas. Hace 2 días, mamá llamó para hacerme sentir culpable. Me preguntó si había olvidado que era parte de la familia. Dijo que Mason estaba preocupado por mí, lo cual era de risa. Cuando no caí en la trampa, me pidió que al menos fuera a cenar el viernes por la noche. Solo nosotros 4. Será agradable ponerse al día, dijo. Un borrón y cuenta nueva. Contra mi buen juicio, dije que sí. Pensé que tal vez me extrañaban, tal vez sería diferente. No lo fue. La cena estuvo tensa desde el principio. La comida estaba bien, mamá siempre hacía un asado sólido, pero nadie hablaba realmente. Mason estuvo con su teléfono la mitad del tiempo y papá solo seguía bebiendo su cerveza, con los ojos moviéndose entre nosotros como si esperara que comenzara un espectáculo. Intenté mantener la conversación ligera, pregunté por el jardín de mamá. Mencioné un proyecto en el que estaba trabajando. Miradas en blanco, gruñidos. Mason dijo, parece mucho tiempo perdido en algo que nadie va a ver nunca. Le dije con calma que, en realidad, tenía algunos clientes a los que les gustaba mi trabajo. Que había construido unos ingresos bastante estables e incluso estaba pensando en alquilar un lugar más grande el próximo año. Fue entonces cuando papá se rió y dijo, entonces por fin vas a conseguir un trabajo de verdad. Algo se rompió en mí. Entonces, no de forma ruidosa ni dramática, solo un chasquido silencioso. Dejé el tenedor. Empujé mi plato hacia adelante y dije, ¿por qué me invitan si todo lo que hago es una broma para ustedes? Fue entonces cuando Mason se inclinó, alzando la voz porque necesitas escuchar la verdad por una vez. Tú eres la razón por la que esta familia se está cayendo a pedazos. Su voz resonó en el comedor. Mamá miró su plato.
Papá ni se inmutó. Asintió lentamente y luego dijo, tiene razón. Todos estaríamos mejor sin ti. No discutí, no lloré. Solo me levanté, tomé mi abrigo y me fui. Estaba oscuro cuando regresé a mi apartamento. No dormí mucho. Me quedé repitiendo sus palabras, preguntándome cómo habíamos llegado a esto, preguntándome cómo pude creer alguna vez que era parte de esa familia. Ignoré cada llamada y mensaje que entró esa noche. Luego llegó esta mañana. Me desperté con 12 llamadas perdidas. Todas del hospital. Y ahora no sé si contestar el teléfono o dejar que descubran que se siente cuando soy yo el que se aleja. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Solo mirando. 12 llamadas perdidas, todas del hospital. Sin nombres. Solo el mismo identificador de llamadas genérico repitiéndose una y otra vez como una alarma que me hubiera saltado. No sentí miedo al principio. Solo confusión. Una confusión sorda. Esa que sientes cuando tu cuerpo se despierta antes que tu mente. Salí de la cama con las piernas pesadas, mi cabeza todavía reproduciendo la noche anterior. La voz de Mason resonando, las palabras de papá como escarcha en mi pecho. Luego llegaron los mensajes de mamá, uno tras otro. Kane, por favor llámame. Ha pasado algo. Es tu padre. Ese golpeó de forma diferente. No respondí. No de inmediato. Solo me senté en el borde de mi cama, con la luz del sol entrando por las persianas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, porque la verdad es que no sentí pánico, no sentí nada. Fue entonces cuando me di cuenta de lo lejos que me habían empujado. Siempre había asumido que, sin importar lo mal que se pusieran las cosas, alguna parte primitiva de mí todavía se preocuparía, todavía los necesitaría. Pero en ese momento, mirando mi teléfono, todo lo que sentí fue una distancia fría, como si estuviera viendo la emergencia de un extraño a través de la pantalla de otra persona. Finalmente, llamé. No porque quisiera, sino porque necesitaba saber. Una enfermera respondió, educada, profesional, distante. Dijo que mi padre había ingresado con dolor en el pecho. Posible ataque al corazón. Estable por ahora, pero bajo observación. Estaban tratando de localizar a los familiares en caso de que las cosas cambiaran. Le di las gracias. Colgué y todavía ninguna parte de mí se movió para salir corriendo hacia allá. En su lugar, me senté en silencio, dejando que el peso de todo se asentara. Dejando que floreciera la ironía. Todos estaríamos mejor sin ti, había dicho él. Menos de 12 horas después, su corazón falló mientras dormía. No digo eso con amargura, solo como una observación, como si el universo hubiera estado escuchando. Una hora después. Otra llamada. Esta vez era Mason. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su mensaje fue corto, cortante, casi robótico, tienes que venir. Papá pregunta por ti. Eso era. Nuevo, papá nunca preguntaba por mí. Ni una sola vez en mi vida adulta me había dejado claro que quería que estuviera cerca. No cuando me mudé, no cuando me gradué, no cuando conseguí mi primer gran cliente y le envié por correo un video del que estaba orgulloso. Pero ahora, cuando tiene miedo y está conectado a un monitor, ahora recuerda mi nombre. En su lugar. Limpié mi apartamento, fregué las encimeras de la cocina, pasé la aspiradora bajo el sofá, organicé los cables detrás de mi escritorio. Necesitaba control sobre algo. Necesitaba ponerme a salvo en un espacio donde no fuera invisible. Al atardecer. Mason había llamado 3 veces más. Mamá 2. No respondía ninguno. Apagué el teléfono y salí a caminar. Viento frío, calles vacías. Mis pasos resonando en la quietud. Pensé en cuántos años había pasado amoldándome para encajar en un molde para el que nunca hicieron espacio. Cuántas festividades me presenté por culpa. Solo para irme, sintiéndome más pequeño que cuando llegué. Pensé en la bandeja de pastelitos de limón que sostuve como una ofrenda de paz. Las risas, la cara de papá cuando lo dijo, todos estaríamos mejor sin ti. A la mañana siguiente, cedí y fui al hospital. No porque lo hubiera perdonado, no porque los extrañara, sino porque necesitaba verlo. Entré en esa habitación blanca y estéril esperando sentir algo. Rabia, tristeza, alivio. Pero todo lo que vi fue un hombre cansado conectado a máquinas, con los ojos cerrados y las líneas alrededor de su boca más marcadas de lo que recordaba. Mamá estaba sentada a su lado. Con el rímel corrido y las manos apretadas como una oración sin respuesta, Mason estaba en la esquina, con los brazos cruzados, evitando el contacto visual. Cuando entré, ambos levantaron la vista. Mamá habló primero. Kane, gracias por venir. Mason no dijo ni una palabra, solo asintió apenas. No me senté. Me quedé allí cerca de la puerta, con el corazón firme. Tras un largo silencio, papá abrió los ojos, aturdido. Desenfocado. Entonces se posaron en mí. Kane, graznó, con la voz fina como el humo. Viniste. Esperé algo. Una disculpa. Un rastro de arrepentimiento. Pero todo lo que dijo después fue, no quise decir lo que dije. Quería creer eso. Realmente quería. Pero lo que pasa con una vida entera de ser el segundo plato es que empiezas a reconocer las palabras huecas antes de que toquen el suelo. Creo que sí lo quisiste decir. Dije en voz baja, solo que no pensaste que te devolvería el eco. Él se estremeció ante eso, solo un poco, pero no lo negó. Mamá intervino, no estaba pensando con claridad. Kane estaba alterado, cansado. Ya sabes cómo se pone cuando. Sé exactamente cómo se pone, interrumpí. Lo sé, desde que tenía 10 años. Nadie habló después de eso. El monitor cardíaco seguía pitando, constante y lento. Me quedé 5 minutos más. Tal vez 6. Luego me di la vuelta y me fui. Ese debería haber sido el final. Yo saliendo de nuevo, esta vez para siempre. Pero esa noche, algo cambió. Era tarde cuando llegué a casa. Casi medianoche. Apenas me había quitado los zapatos cuando recibí un mensaje de mi prima Sara. No somos muy cercanos, pero es de los pocos parientes que siempre me ha tratado como a un ser humano completo y no solo como la sombra torpe de Mason. El mensaje decía, oye, quería ver cómo estabas. ¿Me enteré de lo que hizo Mason? Eso está fatal, pestañeé. ¿Lo que hizo Mason? Respondí, ¿a qué te refieres? Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Entonces llegó la bomba, ¿no te has enterado? Le ha dicho a la gente que te negaste a venir al hospital a menos que papá prometiera incluirte en el testamento. Se me revolvió el estómago. La llamé de inmediato. Respondió rápido, voz baja pero urgente, estaba en casa de la tía Linda. Dijo que Mason estaba allí contándole a todo el mundo que estabas chantajeando a la familia para volver. Lo hizo sonar como si los hubieras amenazado. Dijo que solo visitabas a papá por dinero.
No podía respirar. No porque me sorprendiera que Mason mintiera, sino por la facilidad con la que todos lo creyeron. Pero Mason sabía exactamente cómo retorcer el puñal. Sabía que yo no estaba allí para defenderme. Sabía cómo tomar mi silencio y ensuciarlo con un motivo. Me reí con amargura. ¿Éxito? Está viviendo de préstamos que papá avaló. Yo tengo un negocio. Clientes, todos se tragan lo que diga Mason. Él es el bueno. Siempre lo ha sido. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de furia. Una furia lenta y fría. De esa que se te mete en la columna y te susurra. Ya basta. Esa noche no dormí. Saqué mi viejo disco duro, el que no había tocado en meses, y empecé a organizar archivos, contratos, facturas, capturas de pantalla, copias de seguridad de videos. Cada prueba que tenía de que construí todo por mi cuenta, sin ayuda, sin limosnas. Y empecé a documentar, no para ellos, ni siquiera para Sara, sino para mí. Quería la verdad alineada. Impecable. No sabía todavía cómo la usaría. Estaba tratando de borrarme, de reescribir la historia para que yo fuera el parásito, el manipulador. El extraño que intentaba entrar a la fuerza, no se dio cuenta de que yo llevaba años documentando cosas. Viejos mensajes, correos pasivo-agresivos. Notas de voz de llamadas telefónicas que grabé cuando sospechaba que él tergiversaría mis palabras. No era paranoia. Estaba preparado porque la gente como Mason no para menos que alguien los obligue. Al amanecer lo tenía todo ordenado, pero el verdadero giro llegó esa tarde. Recibí otra llamada del hospital, no sobre papá. Esta vez era el departamento de facturación. Sí, esto es solo una llamada de cortesía con respecto a la tarjeta que proporcionó para el procedimiento de su padre. Queríamos confirmar los cargos antes de procesarlos. Mi mente se quedó en blanco. Yo no proporcioné ninguna tarjeta. La mujer hizo una pausa. Está registrada su nombre. La misma dirección que tenemos en el archivo para el contacto de emergencia. Le pedí que la leyera. Era mi antigua dirección en la que vivía antes de que Mason se mudara allí, después de que yo me fuera. Apreté la mandíbula. No procesé nada, dije. Esa tarjeta no está autorizada. Colgué y supe que él usó mi nombre, mi identidad, para pagar las facturas del hospital de papá. Probablemente para quedar como un héroe. Tal vez incluso para hacerme parecer culpable si salía a la luz más tarde. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras las piezas encajaban, la mentira sobre el testamento, la campaña de desprestigio, el cargo fraudulento. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era una guerra. Y Mason acababa de cometer el error más grande de su vida. No recuerdo el momento exacto en que toqué fondo. No fue un colapso dramático, ni gritos, ni lágrimas. Fue más como un hundimiento lento y silencioso. Como despertarse bajo el agua, darse cuenta de que llevabas un tiempo ahogándote y preguntarse si valía la pena seguir nadando. Después de esa llamada del departamento de facturación del hospital, no grité, no golpeé la pared. Solo me senté en mi silla, mirando a la nada, mientras el peso de todo se asentaba. Mason había usado mi nombre, mi identidad, para cubrir una factura de hospital. Y lo había hecho con tanta naturalidad. Como si fuera solo otra herramienta en su arsenal. Otra historia que retorcería más tarde. Tal vez para decir que me ofrecía pagar o que intenté comprar mi regreso a la familia. Después de todo, ya estaba plantando esas semillas, ¿verdad? La traición dolió diferente esta vez. No eran solo palabras o indiferencia durante la cena. No porque necesitara su aprobación, ya había terminado de perseguir eso, sino porque confirmaba algo que intenté con todas mis fuerzas no creer. No es que no me vieran. Es que eligieron no verme. Llamé de nuevo al hospital, les dije que el cargo no estaba autorizado. Fueron amables pero de poca ayuda. Dijeron que tendría que presentar una reclamación por fraude con mi banco y que no podían retirar la tarjeta a menos que alguien más asumiera la responsabilidad financiera. Pregunté quién había añadido mi tarjeta en primer lugar. Dijeron que se había proporcionado durante el ingreso y que el formulario estaba firmado por un tal Canner Reynolds. Pedí una copia. Dijeron que me la enviarían por correo. Ya sabía lo que mostraría, la letra de Mason o algún intento descuidado de copiarla. Mía. Podía verlo tan claro en mi cabeza, pero, de alguna manera, verlo no era lo que me asustaba. Lo que me asustaba era lo normal que se sentía todo esto. Como si ya estuviera acostumbrado a ser violado por mi propia familia. Esa noche caminé, simplemente caminé, sin destino. Mis piernas se movían cuadra tras cuadra como si intentaran dejar atrás los pensamientos de mi cabeza. El cielo estaba nublado. Las luces de la calle zumbaban y cada respiración se sentía como cristales. Los siguientes pocos días pasaron como en una niebla. No trabajé, no dormí, ignoré mensajes, ignoré llamadas. Mason me había enviado un mensaje una vez, con una frase engreída como solo limpiando tu desastre. Hermanito, de nada, no respondí, no pude, no confiaba en mí mismo para no decir algo de lo que me arrepintiera. Mamá también escribió, dijo que estaban preocupados por mí, que papá ya estaba en casa, recuperándose, que deberíamos dejar las cosas atrás y unirnos. Casi me río al leer eso, unirnos como si fuéramos alguna familia de una serie de televisión discutiendo por el pavo de Acción de Gracias. Y no una casa rota sostenida por la manipulación y la memoria selectiva. Luego llegó el correo, el formulario de ingreso del hospital. La firma ni siquiera se parecía a la mía, era de risa, letras grandes y curvas intentando imitar mi escritura, pero llenas de inconsistencias. Descuidada, apresurada. Obvia. Mason ni siquiera intentó ocultarlo. Pensó que yo me rendiría. Siempre lo pensaba. Ese fue el momento en que algo cambió. No fue rabia ni venganza, sino determinación. Abrí una carpeta nueva en mi escritorio, la llamé Verdad, y empecé a recopilar cada correo, cada mensaje de voz, cada captura de pantalla de los textos de Mason. Cada recibo que mostraba mi dirección real, mi información bancaria actual, mi actividad comercial. Saqué copias de los registros de mi empresa fechados hace años, pruebas de que no era un mantenido, ni envidioso, ni que todavía estaba intentando aclarar mi vida. Encontré fotos, viejas fotos de escenas familiares donde Mason me recortaba antes de publicarlas en internet, de fiestas donde yo era el que estaba detrás de la cámara, nunca frente a ella, y empecé a escribir, no una publicación en redes sociales, ni una carta, sino mi historia, por primera vez en mi vida. Dejé de editarme para ellos, dejé de hacerme pequeño para encajar en la versión de mí que los hacía sentir cómodos. Lo escribí todo, los comentarios, las mentiras, las traiciones silenciosas.
El acoso psicológico, no planeaba compartirlo todavía, solo necesitaba verlo, sostenerlo, recordarme a mí mismo que no estaba loco, que lo había vivido y sobrevivido. En medio de ese proceso empecé a recordar quién era yo antes de todo esto. Antes de que la voz de Mason se convirtiera en la que reescribía cada habitación en la que entrábamos, antes de que el silencio de papá se tragara cada oportunidad de hablar, recordé haberme sentido orgulloso de mí mismo cuando conseguí mi primer cliente, cuando terminé un proyecto de video de 3 meses que ayudó a una pequeña empresa a triplicar su tráfico, recordé despertarme emocionado por trabajar, no agotado por cargar con heridas invisibles. Me puse en contacto con un antiguo cliente al que había ayudado a renovar la imagen de su empresa el año pasado. No habíamos hablado en meses. Le pregunté si necesitaba algún trabajo de video. Dijo que sí, y en un día volví a estar en mi elemento, editando clips, eligiendo música, sincronizando transiciones. Mi mente se sintió despejada por primera vez en semanas. Trabajé hasta altas horas de la noche, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Un trabajo se convirtió en 2. Luego llegó una recomendación, luego otra. No puse anuncios. No publiqué nada. Pero algo había cambiado. Cuanto más me enfocaba en mí mismo, en construir en lugar de reaccionar, más impulso ganaba. Y cuanto más trabajaba, más me daba cuenta de cuánto había permitido que mi familia me redujera. De cuántas veces dudé de mí mismo. Preocupado por ser demasiado sensible o por creer que todo giraba en torno a mí. Pero la verdad era que ellos solo hacían que todo girara en torno a mí cuando les convenía. Cuando necesitaban a alguien a quien culpar o cuando necesitaban que alguien pagara la cuenta. Empecé a ir al gimnasio de nuevo. Nada del otro mundo, solo unas pocas sesiones ligeras a la semana para poner mi cuerpo en movimiento. Cambié mi dieta, empecé a dormir mejor. Limpié mi apartamento. Doné ropa vieja, reorganicé los muebles y tiré basura que ni siquiera recordaba que tenía. Se sintió simbólico. Como mudar de piel. Incluso reservé un viaje de fin de semana. Solo yo, una pequeña cabaña al norte del estado, sin wifi, sin ruido. Llevé libros, no pantallas. Caminé por la montaña. Escribí en mi diario, me senté en silencio y escuché el viento, y en algún lugar de allí, rodeado de árboles y cielo, me di cuenta de algo importante. No los necesito. Ni su validación, ni su permiso. Ni siquiera su amor. Al menos no el tipo de amor que ellos son capaces de dar. Lo que necesitaba era a mí, mi voz, mi historia, mi fuerza. Cuando regresé de ese viaje, tenía las cosas claras. Mason no era solo un acosador. Era un cobarde con un disfraz ruidoso, un ego frágil vestido de valentía. Y papá no era un patriarca. Era un hombre que elegía favoritos y lo llamaba disciplina. Y mamá no era inocente. Su silencio fue una elección. Su negativa a defenderme tuvo consecuencias. Lo admitiera ella o no, pero ya no iba a mendigar una disculpa. Iba a mostrarles a quién intentaron borrar. Empezó poco a poco. Actualicé mi portafolio, renové mi sitio web, pulí los testimonios de mis clientes y añadí nuevos servicios. Luego lancé un canal de YouTube, no por fama, sino como una vía de escape creativa, tutoriales, análisis de técnicas de edición, comentarios de proyectos tras bambalinas. En una semana, algunos videos empezaron a ganar tracción. Los comentarios llegaron goteando, luego más. Un video superó las 10.000 visitas, luego siguieron correos de 50.000. Nuevos clientes y colaboraciones. Estaba construyendo algo real, algo mío. Y aquí está el detalle, no se lo conté a nadie, ni a la familia, ni siquiera a Sara. Quería que esto creciera en silencio. Fuera de su alcance, intacto por sus narrativas. Pero el universo tiene una forma curiosa de entregar noticias. Una noche, aproximadamente un mes después del incidente del hospital, recibí otro mensaje de Mason. Corto, presumido. Me enteré de que ahora haces YouTube. Qué tierno. Sin felicitaciones. Sin curiosidad. Solo condescendencia. Pero esto es lo que él no sabía. Yo había registrado mi marca. Había asegurado contratos. Había completado el papeleo. Me había vuelto más fuerte en el silencio. Él todavía pensaba que yo era la misma persona que se encogería ante un desafío. No se dio cuenta de que ya no estaba jugando a la defensiva, estaba construyendo una ofensiva. Y en el momento en que intentara interferir, yo estaría listo. Porque lo que tiene la reconstrucción es que no es ruidosa, es silenciosa, intencional, implacable y, eventualmente, imparable. No me propuse vengarme, no al principio. Durante semanas después de empezar a reconstruir mi negocio y a centrarme en mí mismo, lo único que quería era paz, silencio, una vida donde mi nombre no fuera arrastrado por mentiras, donde mis logros no se usaran como remates de chistes y donde pudiera despertarme cada día sabiendo que nadie podía atribuirse el mérito de lo que yo había construido, pero a veces, especialmente cuando ha sido usado y desechado durante años. La paz solo llega después de la justicia, y la justicia no aparece por accidente. Empezó con el fraude crediticio, no me había olvidado de eso. Mason usando mi nombre y mi antigua dirección para endosarme las facturas del hospital de papá. Ya había presentado una denuncia en mi banco y estaba trabajando con ellos para investigar el cargo, pero necesitaba más, algo que no solo anulara el cobro, sino que demostrara, sin lugar a dudas, lo que hizo. Entonces recordé algo. Hace un año, cuando vivía en esa antigua dirección antes de que Mason se mudara, instalé una pequeña cámara de seguridad sobre la puerta. No era un sistema de alta gama, solo una cámara básica activada por movimiento que subía las grabaciones a una cuenta en la nube que no había tocado en meses. La instalé después de que alguien me robara un paquete. Pero cuando me mudé, olvidé quitarla. Ya no estaba conectada al wifi, pero recordaba que tenía una tarjeta SD y conocía a Mason, sabía que no notaba las cosas que no se trataban de él. Lo más probable era que la cámara siguiera allí, muerta y polvorienta, pero conservando los datos. A la mañana siguiente, pasé por la antigua casa y aparqué enfrente. Me quedé observando un rato. La camioneta de Mason estaba allí. La misma matrícula personalizada, M4 Son. Sutil como siempre. No había señales de que estuviera en casa. Esperé hasta que se fue, probablemente al gimnasio a presumir a algún lado. Y actué. La cámara seguía allí, escondida en el soporte de la luz del porche, exactamente donde la había dejado. La abrí, saqué la tarjeta SD y me fui rápido. En casa, busqué un adaptador viejo y conecté la tarjeta a mi portátil. La mayoría de las grabaciones eran antiguas, yo recogiendo comida para llevar, el casero reparando una fuga,
Un mapache haciendo cosas indescriptibles con un cubo de basura. Pero entonces encontré la grabación clave, con fecha de hace 3 semanas, marca de tiempo de 2 horas después de que papá fuera ingresado en el hospital. Mason saliendo por la puerta principal con una sudadera con capucha y sosteniendo una carpeta, mirando a ambos lados antes de cerrar con llave y irse a su coche. No lo mostraba firmando el formulario, pero lo situaba en la dirección vinculada al cargo fraudulento del hospital y, lo más importante, demostraba que yo no estaba allí. Guardé el clip. Hice 5 copias de seguridad y lo subí a mi carpeta de verdad. Paso 1 completado. Luego, contacté con Sara. No le había contado mucho desde la última vez que me escribió sobre la campaña de desprestigio de Mason. Pero imaginé que, si alguien en la familia estaba abierto a escuchar la verdad, sería ella. Le envié el video y le pregunté, ¿crees que a alguien de la familia le importará esto? Ella me llamó al instante. Dios mío, Kane. Dijo, de esto demuestra que está mintiendo. Le expliqué todo, el cargo, la firma, el mensaje de voz, el texto de Mason y las grabaciones de video. Su voz era baja y temblorosa. Sabía que era malo. Susurró, pero esto es otro nivel. Esto es criminal. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Criminal. Ya no era solo un drama familiar. Era algo legal. Sara no lo dudó. Tienes que hacer algo con esto. Exponlo. Hazlo público. Cuéntaselo a la familia. Llama a la policía. Lo que haga falta. Yo no estaba listo para ir al ataque nuclear total todavía. No hasta tener todo alineado. Pero le dije que tenía un plan. Y lo tenía. Porque el arma más grande de Mason era la narrativa. Él controlaba la versión de mí que la gente conocía. El hermano vago, el amargado, el don nadie envidioso. Así que, antes de quemar su puente, tenía que reconstruir el mío. Empecé con la verdad. Escribí una carta, no una rabieta, ni un post de venganza. Solo una carta a cada miembro de la familia extendida que había sido alimentado con las mentiras de Mason. La tía Linda, el tío Greg, mi prima Olivia. Incluso la abuela Rose. Se lo conté todo con calma, claridad y hechos. Incluí capturas de pantalla, cronologías, las grabaciones de la cámara, pruebas de la firma falsificada y el cargo fraudulento del hospital. Expliqué cómo Mason usó mi nombre y lo manipuló para que pareciera que yo exigía dinero de la herencia. No mendigué simpatía. Solo expuse los hechos. Luego hice una pregunta sencilla. Si alguien puede mentir con tanta facilidad sobre su propio hermano, ¿sobre qué más ha mentido? Sara me ayudó a enviarla, algunas por correo electrónico, otras impresas y por correo postal. Luego esperamos. Durante unos pocos días no pasó nada. Silencio absoluto. Imaginé que la mayoría lo habían ignorado o se habían puesto del lado de Mason, como siempre. Pero entonces, llamó la abuela Rose. Eso puede no parecer gran cosa, pero en nuestra familia lo era. La abuela Rose era la matriarca, la columna vertebral, la única persona a la que papá todavía escuchaba. Nunca había sido cariñosa conmigo, más educada que amorosa, pero era perspicaz, observadora y, hasta ahora, siempre había creído las historias de Mason. Su voz al teléfono era tranquila y firme. Leí tu carta, Kane. No supe qué decir. Te creo, añadió. Eso casi me deja sin aliento. No sé qué le ha pasado a tu hermano, continuó. Pero esto no es solo inmadurez. Es malicia, y no lo voy a tolerar. No dijo mucho más. Pero fue suficiente, lo suficiente para saber que la marea estaba cambiando. Luego vinieron los demás. La tía Linda me mandó un mensaje diciendo que siempre había sospechado que Mason tenía tendencias retorcidas y que mi carta solo lo confirmaba. El tío Greg me escribió pidiendo copias de los documentos del hospital. Incluso Olivia, que solía llamarme el aburrido Kane, me envió un mensaje directo que decía, vaya, no tenía ni idea, siento haberme reído de esos chistes. No sabía que fuera así. No necesitaba su lástima, pero necesitaba sus ojos. Y ahora, finalmente, estaban abiertos. Fue entonces cuando di el siguiente paso. Organicé una videollamada por Zoom privada, no por drama ni para discutir, sino para que se viera la verdad. Invité a todos los que habían respondido positivamente. Les mostré las pruebas con calma y profesionalidad, como si fuera una presentación para un cliente. Mostré el video, los mensajes de texto, la factura del hospital. Incluso reproduje el mensaje de voz que Mason me dejó, aquel donde decía, solo limpiando tu desastre, hermanito. Cuando terminó la llamada, hubo silencio. Entonces la abuela Rose dijo, esta familia se merece algo mejor. Yo no lo dije en voz alta, pero pensé, yo también. Sara me llamó después, lo estás asustando. Dijo, pestañeé. Aquí en Amazon, ella me explicó, está mandando mensajes a todo el mundo, asustado, diciendo que estás intentando arruinar su vida. Que estás obsesionado con él. Casi me río. Por supuesto, estaba haciéndose la víctima, pero yo no había terminado porque Mason no solo había mentido, había cometido un fraude y yo tenía las pruebas. La denuncia policial ya estaba en marcha. Había hablado con un detective, compartido los documentos, las grabaciones y la cronología. Estaban investigando. No sabía hasta dónde llegaría, pero sabía que no iba a desaparecer. Y eso asustaba a Mason más que cualquier otra cosa. Intentó llamarme una vez. Dejé que sonara. Luego apareció otro mensaje. Por favor, no hagas esto. Me quedé mirándolo mucho tiempo. No se me escapó la ironía. Por favor, no hagas esto. Como si yo no hubiera pasado toda mi vida rogándoles que pararan. Pero el verdadero punto de inflexión llegó una semana después, cuando papá llamó. No, mamá. No, Sara, papá. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Kane, no sé qué está pasando entre tú y Mason. Tu madre dice que se ha ido de las manos. Agradecería una oportunidad para hablar cara a cara. No le devolví la llamada. Me presenté en la casa. No por obediencia, sino por fortaleza, porque quería que me viera. No la versión que Mason pintó. No el que logra cosas en silencio. No el chivo expiatorio para mí. Y mientras me acercaba a esa casa, su casa, supe que este no era el final de la historia. Era el comienzo del ajuste de cuentas. Y tenía todas las piezas en su lugar. Cuando entré en la entrada de mis padres esa tarde, no me sentí nervioso. Eso me sorprendió, durante la mayor parte de mi vida. Esta casa me había revuelto el estómago antes incluso de bajar del coche. Hoy no había nada, ni miedo, ni rabia, solo una calma constante. Como si ya hubiera cruzado alguna línea invisible y no hubiera vuelta atrás. Papá abrió la puerta él mismo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más delgado, más viejo.
El susto del hospital le había quitado algo que el orgullo no podía ocultar del todo. Por un segundo, casi me sentí mal, casi. Luego recordé su voz en la mesa. La forma en que dijo que todos estarían mejor sin mí. Y el sentimiento pasó. Kane, dijo aclarándose la garganta, pasa. Mason ya estaba allí, caminando por la sala como un animal enjaulado. Se detuvo en el momento en que me vio. Su rostro se endureció y luego cambió a algo defensivo, casi desesperado. ¿Así que es esto? Espetó. ¿Vas a pasear tu pequeño diapositiva para papá también? No respondí. Dejé mi maletín del portátil en la mesa del comedor y me senté con calma, deliberadamente, como hace la gente que sabe que tiene la sartén por el mango. Mamá rondaba cerca de la cocina, con los ojos saltando de uno a otro, retorciendo el borde de su suéter con las manos. Parecía agotada, culpable, como alguien que había esperado demasiado para elegir un bando y se dio cuenta demasiado tarde de que la neutralidad era una decisión en sí misma. Papá le hizo un gesto a Mason para que se sentara. No hables, le dijo papá. Luego me miró a mí, explica por qué la familia está siendo arrastrada a esto. Asentí, abrí mi portátil y lo giré para que todos pudieran ver. Lo haré. Dije, pero primero, quiero ser muy claro, yo no arrastré a la familia a nada, Mason lo hizo. Yo solo he dejado de encubrirlo. Mason se burló, increíble. Siempre ha sido un dramático y se clica en reproducir. Las imágenes de seguridad llenaron la pantalla. Mason con sudadera saliendo de la antigua casa con la carpeta. Marca de tiempo visible. Dirección visible. Papá se inclinó hacia adelante. Mamá se cubrió la boca. ¿Qué es esto? Preguntó papá lentamente. Esto, dije, es Mason saliendo de la dirección vinculada al formulario de ingreso del hospital. La misma dirección que se usó cuando mi nombre y mi tarjeta fueron vinculados fraudulentamente a tus facturas médicas. Mason se rió, de forma aguda y forzada. Eso no prueba nada. Pasé al siguiente archivo. El formulario de ingreso, la firma ampliada junto a mi firma real. Falsificación. Dije, pregúntenle a cualquier analista de caligrafía. La risa de Mason murió. Luego reproduje el mensaje de voz, solo limpiando tu desastre, hermanito. De nada. El silencio se tragó la habitación. Mamá se sentó pesadamente en una silla. La cara de papá se puso pálida, luego roja, luego pálida otra vez. Mason abrió la boca y luego la cerró. Yo no. Empezó. Levanté una mano. No he terminado. Les mostré los mensajes de texto donde Mason le decía a la gente que yo había exigido dinero. Las capturas de pantalla que Sara me había reenviado de chats grupales familiares donde mi nombre era arrastrado por el barro mientras yo guardaba silencio. La correspondencia del banco, el informe de fraude, el correo del detective confirmando la investigación. Cuando finalmente cerré el portátil, la casa se sentía diferente, más pesada. Como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Papá miró a Mason, no con orgullo, no con indulgencia, sino con incredulidad. Usaste el nombre de tu hermano. Dijo en voz baja, cometiste un fraude. Mason estalló, estaba ayudando, estabas en el hospital. Alguien tenía que encargarse. Kane nunca hace nada por esta familia. Eso fue todo. Esa era su última carta. Me puse de pie. He pasado toda mi vida haciendo cosas por esta familia, dije con voz firme, solo que no las hice de forma lo suficientemente ruidosa para ustedes. No mentí, ni robé, ni pisoteé a la gente para sentirme importante, y me odiaron por ello. Me giré hacia papá. Tú le enseñaste eso, le dije, cada vez que te reías de sus bromas sobre mí, cada vez que llamabas a mi trabajo un pasatiempo. Cada vez que te quedabas callado mientras él me destrozaba, no solo elegiste a un favorito, creaste a un monstruo y lo llamaste liderazgo. Papá no respondió, no pudo. Mamá empezó a llorar bajito, el tipo de llanto que viene de darse cuenta de la realidad, no del impacto. No lo sabía, susurró. La miré, sabías lo suficiente. Mason dio un paso hacia mí. ¿Crees que has ganado? Siseo, ¿crees que esto te hace mejor? Le sostuve la mirada. No, esto me hace libre. 2 días después, la policía fue a la casa. No por mí, por Mason. Cargos por fraude, usurpación de identidad, falsificación de documentos. El detective fue educado pero firme. Mason intentó discutir, intentó manipular. Intentó culparme. No funcionó. A las pruebas no les importa el encanto personal. El colapso familiar fue inmediato y bruto. La tía Linda dejó de responder a las llamadas de Mason. El tío Greg exigió que le devolviera el dinero que Mason le había pedido prestado hace años bajo falsos pretextos. La abuela Rose reescribió su testamento. No de forma dramática. Simplemente eliminó a Mason como albacea y reasignó las responsabilidades a un tercero neutral. Papá no habló con Mason durante semanas. Cuando finalmente lo hizo, no fue perdón lo que le ofreció, fue decepción, y eso le dolió a Mason más de lo que cualquier castigo podría hacerlo. En cuanto a mí, me alejé, no con rabia ni en silencio, sino cerrando el ciclo. Rechacé cada intento de reconciliación que venía con condiciones. Me negué a ser el pegamento que mantuviera unida una estructura construida sobre mentiras. Mantuve mi distancia, me concentré en mi trabajo. Mi canal creció, mi negocio se duplicó. Me mudé a un lugar nuevo, más grande, más luminoso, completamente mío. Meses más tarde, una tarde, papá llamó, se disculpó, no de forma perfecta ni completa, pero sí con sinceridad. La acepté sin volver a abrir la puerta del todo. Mamá envía mensajes ocasionales. Ahora son cuidadosos, medidos, respetuosos. De Mason. Lo último que supe es que sigue diciendo a la gente que su hermano le arruinó la vida. Quizás él se lo crea, pero esta es la verdad, yo no arruiné nada. Simplemente dejé de permitirme ser el chivo expiatorio de la familia, y cuando finalmente me alejé, no me vengué con gritos ni crueldad, lo hice con la verdad. Y lo curioso de la verdad es que no necesita alzar la voz para ser escuchada. Pasó un año desde aquel día en la sala de mis padres. A veces la gente piensa que el perdón significa volver a como eran las cosas antes, pero yo aprendí que el verdadero perdón es, en realidad, soltar la carga para poder caminar más rápido hacia otro lugar. Mi empresa de edición y estrategia digital ya no es un proyecto paralelo. Ahora tengo 3 empleados a tiempo completo y una oficina con grandes ventanales que miran hacia la ciudad. Ya no soy el personaje secundario, soy el director de mi propia vida. Una tarde de martes, recibí un paquete. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de mi madre. Al abrirlo,
Encontré un pequeño marco de madera. Era una foto de cuando yo tenía unos 8 años, sentado en el suelo con un montón de piezas de Legos, construyendo algo complejo, mientras el resto de la familia estaba al fondo, borrosos, mirando hacia otro lado. Junto a la foto había una nota corta: siempre estuviste construyendo algo hermoso. Kane, siento mucho haber tardado tanto en mirar hacia abajo para verlo. Mamá, no lloré, pero sentí un nudo de gratitud, no por ella, sino por ese niño de la foto que nunca se rindió. En cuanto a Mason, el sistema judicial no fue tan indulgente como mi padre solía serlo. Tuvo que cumplir 200 horas de servicio comunitario y pagar una multa considerable. Además de quedar con antecedentes por fraude. Lo último que supe por Sara es que está trabajando en una empresa de ventas por comisión, viviendo en un apartamento de una sola habitación. Sin el respaldo económico de papá y sin su red de mentiras, Mason finalmente tiene que enfrentarse al mundo real. Ese donde no te dan una ovación de pie solo por presentarte tarde. El final definitivo llegó el mes pasado, durante la cena de Acción de Gracias. Por primera vez en mi vida, no fui a casa de mis padres. En su lugar, organicé una cena en mi nuevo apartamento. Invité a Sara, a la abuela Rose y a algunos de mis mejores amigos. A mitad de la cena, sonó el timbre. Era mi padre. No traía puros cubanos ni fanfarronería. Traía una botella de vino barato y se veía nervioso. No vengo a quedarme, dijo. Parado en el pasillo, solo quería entregarte esto. Me tendió una pequeña caja de terciopelo. Eran los gemelos grabados que le regalé en aquel cumpleaños que terminó en desastre. Los uso todos los domingos, susurró, aunque no nos veamos. Solo quería que supieras que, tenías razón, no fui un líder. Fui un hombre que se rodeó de ruido porque me asustaba tu silencio. Tu éxito es solo tuyo. Kane, no me pertenece ni un gramo de él, y estoy orgulloso. Lo miré a los ojos. Por primera vez, no vi al gigante que me hacía sentir pequeño. Vi a un hombre tratando de ser mejor. Gracias, papá, le dije, estrechando su mano. Significa mucho. No lo invité a pasar. Todavía no. La confianza es como un edificio. Mason la dinamitó en un segundo. Y a mi padre le tomaría mucho más que una conversación reconstruirla. Pero ya no había odio en mi pecho. Cerré la puerta y regresé a la mesa donde mis amigos reían y la abuela Rose contaba historias. Me senté en la cabecera. Serví el vino y miré a mi alrededor. Ya no era invisible. Ya no era el chivo expiatorio. Había pasado 26 años esperando que alguien me diera un lugar en la mesa. Hasta que finalmente comprendí que la única mesa que importa es la que tú mismo construyes. Esa noche dormí en paz, porque al final, la mejor venganza no fue ver a Mason caer, sino ver cómo yo, por fin, me permití brillar.